Saludo a todos. En esta noche vamos a realizar la webconferencia número 4 de la unidad 1, el cual vamos a desarrollar los ejercicios de la regla de la cadena. Se procedo a compartir la pantalla, me confirman si se observan sin ningún inconveniente. Me dicen si ya se observa la pantalla en mi portátil, en mi PC, me confirman. Buenas noches, sí señor, sí se ve. Buenas noches. Pues listo. Ok, bueno, voy a confirmar aquí en cuanto a grabar. Aquí está grabando porque comentaban que el Teams estaba presentando problemas. Bueno, pero vamos a dar inicio. En el día de hoy vamos a explorar el ejercicio número 4, el cual es concerniente a la regla de la cadena. Entonces vamos a iniciar. Aquí observen un poquito la mecánica o la situación de estos ejercicios, donde tenemos una función que depende de x y de y, y vamos a calcular su derivada con respecto a t. Cabe destacar que las variables x y y van a depender de la variable t. Ahí va a haber una parametrización. Entonces ahí es donde ustedes observan en sus ejercicios unas funciones de dos variables f en función de x y de y, pero del mismo modo, x y y dependen del parámetro t. Entonces es ahí donde vamos a hacer uso de la regla de la cadena. Cabe destacar que si nosotros aplicáramos la regla de la cadena directamente, podríamos hacerlo, pero la intención de esta actividad es que apliquemos la regla de la cadena para funciones de varias variables. Entonces, si ustedes observan todo el procedimiento de estos ejercicios es el mismo. O sea, tengo una función de dos variables, pero estas que a su vez están parametrizadas con respecto al parámetro t. Entonces vamos a abordar una pequeña introducción que es la regla de la cadena. Es una herramienta fundamental en el cálculo multivariado, permitiendo el uso del cambio en funciones compuestas. O sea, nos permite resolver funciones compuestas. La regla de la cadena permite calcular derivadas de funciones compuestas. Se expresa como la derivada de la función externa multiplicada por la derivada de la función interna. Ese es el caso univariado que ya manejamos. Pero acá, como cada variable va a depender de un parámetro, entonces hay que tener otras consideraciones. Hay dos casos. Los ejercicios que tenemos en esta actividad solamente se centran en el primer caso, donde tenemos una función que depende de x y y, que es derivable, donde x depende de t y y también depende de t. Tenemos dos parámetros aquí. Son funciones derivables también en t. Entonces z es una función derivable. Aquí observan que para cada parámetro se hay una separación, o sea, la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y de la función f. Pero cada una de ellas va a irse por su propio camino. La derivada parcial de f con respecto a x me va a añadir un término de x de t. Aquí es como cuando muy jocosamente nosotros intentamos cancelar los de x, pero ya sabemos que esa cancelación no es porque sea una factorización, una simplificación de fracciones, no. Y lo mismo ocurre acá. Entonces, acá tenemos la derivada parcial por la rama de la y, y que también vamos a derivar y con respecto a t. Entonces, cada una de sus ramas tenemos que hacer sus respectivas derivadas parciales y la aplicación de la regla de la cadena. Entonces, es aquí donde vamos inmediatamente a analizar unos ejemplos. Creo que este diagrama es muy explícito. Yo tengo mi función f que depende de x y de y voy a aplicar la regla de la cadena. Entonces, derivo f con respecto a x y como estoy derivando con respecto a x, el nuevo parámetro va a derivar a dx con respecto a dt. Lo mismo va a ocurrir acá en la rama de la y. Yo voy a derivar parcialmente la función con respecto a y, pero en esa misma rama yo tengo que aplicar la derivada del parámetro dt con respecto a y. Entonces vamos a derivar y con respecto a t. Entonces primero la función con respecto a x y después x con respecto al parámetro t. Luego la misma función derivada parcialmente con respecto a y, pero luego derivo y con respecto al parámetro t.
Entonces aquí nos vamos, ya creo que inmediatamente vamos a hacer algunos ejercicios. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Entonces creo que el bosquejo es bastante claro. O sea, voy a tener dos caminos, uno por cada una de mis variables que depende de la función. Entonces aquí tengo un ejercicio que tiene la misma estructura de los ejercicios que vamos a desarrollar. Aquí tenemos una función que depende de x y de y, está definida como z igual a x cuadrado más y cuadrado, donde x está definida, está parametrizada como 2t y y también está parametrizada como 3t. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Bueno, como dijimos, vamos a mirar los caminos. Entonces, voy a derivar primero parcial. Mis dos caminos van a ser derivar parcialmente con respecto a x y después mi derivada de x con respecto a t. Y del mismo modo, yo me voy a ir por el otro camino, que ahora voy a derivar parcialmente la misma función z, pero esta es con respecto a y. Y nos ocupamos ahora en la derivada de y con respecto al parámetro t. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ¿qué me toca a mí hacer? O sea, tener claro quién es z. Entonces, observen que aquí tenemos z, es esta función, y la voy a derivar parcialmente con respecto a x. Si yo derivo parcialmente con respecto a x a esta función, ¿cuáles serían sus resultados? Ayúdenme. Recuerden que si yo derivo parcialmente esto con respecto a x, la y pasa a ser una constante. Entonces, al derivar una constante se anula y sería 0. Y la derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? ¿Quién me colabora? Una derivada muy sencilla, una derivada polinómica. ¿Quién sería la derivada de x cuadrado? 2x. 2x, correcto. Entonces, ahora vamos a derivar x. Acá está x. ¿Con respecto a quién? Con respecto a t. Si yo derivo x con respecto a t, ¿cuánto sería su derivada? 2. 2, correcto. Entonces aquí tenemos este primer caso que ya terminamos las x, derivar con respecto, parcialmente con respecto a x y la z. Ahora nos vamos al otro caso que sería el de la derivar parcialmente con respecto a z. Vamos a cambiar aquí un color. Y sería esta misma z, vamos a derivarla parcialmente con respecto a y. Ahora la y, z, la x, sería la constante y mi variable sería y. Entonces, derivada de y al cuadrado sería ¿cuánto? 2y. Y esto lo voy a multiplicar por la derivada de y, que se va a derivar con respecto a quién, con respecto a t. Al derivar esto con respecto a t sería simplemente 3. Listo, entonces ya aquí comenzaríamos a realizar el producto. Este producto, ¿cuánto me quedaría? Bueno, aquí tendríamos 4x por un lado, más 6y, ¿cierto? Pero yo quiero que este resultado quede en función de t. Para que él quede en función de t, ¿qué tengo que hacer? Tengo que remitirme a quién es x y a quién es y. Entonces yo reemplazo a x. Entonces si me voy a reemplazar a x, yo tengo este 4, reemplazo a x y x, ¿cuál es el valor de x? Con su parametrización. Su parametrización es 2. T. Esta es reemplazada aquí. Lo mismo voy a hacer con la y. 6 con respecto a su parámetro. La y es una parametrización de 3t.
Y ahora tengo este producto 4 por 2, 8. Vamos a colocarlo aquí al ladito. 8t más el otro producto 6 por 3 serían 18t. Y este resultado, ¿cuánto sería? Sería sumar todas esas t, porque toda ahora quedó en función de t. ¿Y cuánto me está quedando eso? 8t más 18t serían 26t. Entonces miren que esta actividad es bastante sencilla, o sea, es un repaso de los casos de derivada que manejábamos anteriormente. O sea, se puede manejar como si fueran derivadas en una variable. Miren que no es nada complicado. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ha quedado claro este ejemplo? ¿Alguien tiene alguna inquietud? No, tutor, por mi parte no. Pues claro, bueno, entonces aquí en la presentación está el paso a paso, miren, porque quiero derivar esta función con respecto a t, pero ella inicialmente no depende de t, dependen de t quiénes son los parámetros. Entonces ahí está el paso a paso, esta es mi fórmula, mi receta, y yo voy a mirar, asegurarme de conseguir todos los ingredientes. ¿Quiénes son los ingredientes? Las derivadas parciales de la función con respecto a x, después la derivada de x con respecto al parámetro t, y luego los ingredientes por el lado de la y. Entonces ahí está un paso a paso, ahí están nuestras derivadas que hicimos y obtuvimos el mismo resultado. O sea, algo bastante sencillo. Entonces, dudas, preguntas, bueno, vamos a otro ejemplo. Aquí uno de logaritmo con coseno, muy similar a lo que tenemos en la presentación. Entonces, miren que si yo aquí voy a derivar esto, ¿qué voy a utilizar primero? Siempre voy a utilizar esta receta. Y luego a partir de esa receta, yo comienzo a hacer mis derivadas. Derivo parcialmente con respecto a x, derivo parcialmente con respecto a y. Esta señora la voy a derivar ambas con respecto a t. Y ahí voy a encontrar mis respectivos resultados. Entonces vamos por acá, aquí queda el primer ejercicio, vamos con un segundo ejercicio. Entonces ahora en este ejercicio, el logaritmo, mi función principal, que depende de x y y, va a ser el logaritmo de y sobre x, donde x está parametrizado como coseno de t y y está parametrizado como seno de t. Entonces, nuevamente, ¿dónde voy a remitirme? A ese. Esta es mi receta. Ahora vamos a hacer las derivadas. Aquí sí estas derivadas pueden parecer un poquito complejas porque aquí tenemos logaritmo. Entonces, primero voy a derivar a z con respecto a x. Por acá. A z con respecto a x. Entonces, la derivada parcial de z. Entonces, observen aquí. ¿Quién es la derivada de este señor? Entonces, yo voy a derivar parcialmente, ¿cierto? Entonces, ¿recuerdan las reglas de derivación? Siempre es útil, bueno, yo por aquí tengo las reglitas de derivación aquí al ladito, para que si ustedes no las manejan, entonces tengo la regla de derivación del logaritmo. Uy, profe, ¿las puede Aquí, enfocar todas para tomarle fotico? bueno, aquí vamos a ver. Bueno, como fue una captura, ahí se pixeló un poco, pero ustedes la pueden consultar en cualquier página o Ah, al no, si es final como de para cualquier tenerlas texto a la mano, ya que estoy haciendo el de ejercicio por aquí, cálculo. siguiéndolo usted. Correcto, correcto, listo. Entonces mira que aquí tengo derivada del logaritmo. Entonces, cuando voy a derivar el logaritmo, tengo que derivar lo que está dentro del logaritmo. O sea, se aplica una regla de la cadena, derivada interna sobre u. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar para que lo tengamos ahí al tanto. Entonces, haciendo esa aplicación, aquí vamos a ver, entonces, la derivada parcial del logaritmo con respecto al logaritmo
logaritmo natural de y sobre x. Entonces recuerden, ¿quién es u? U sería y sobre x. Teniendo aquí la imagen que recuerden que es u' sobre u. Entonces, ¿quién sería u? U sería y sobre x. Quiere decir que esto sería 1. Si yo simplifico de esta forma, coloco 1 sobre u por la derivada de u. Entonces, recuerden que en este caso, bueno, aquí parece para colocarla como comilla. Listo. Entonces, aquí en este caso, mi u es y sobre x. Entonces, aquí tengo 1 sobre y sobre x. ¿Este paso está claro? Porque yo estoy tomando esta expresión como u. Este es mi u. Esto sería lo que tomó u acá en la regla de derivación. Entonces, el u yo lo expreso cuando yo derivo logaritmo de u, sería u' sobre u. Entonces, pero ese sobre u yo lo expreso de esta forma como 1 sobre u para tener este, señor. ¿He sido claro en esta parte? Ahí tenemos 1 sobre. Entonces, ahora tengo que centrarme en la derivada parcial de ¿quién? De u. Pero ¿quién sería esa derivada de u? Entonces, ahora voy a derivar. Aquí gusta. Ahora vamos a derivar. A derivar con respecto a x y sobre x. Recuerden quién es y sobre x teniendo la regla de derivación. Y sobre x es el loop. Todo esto que está de azul es el loop. Y he hecho lo mismo. O sea, si yo expreso esta regla de derivación, díganle aquí logaritmo de u entre paréntesis. Esta es la regla que por acá les mostré. Si yo hago su derivada parcial, su derivada, esa derivada va a ser ¿quién? Expresándolo 1 sobre u por la derivada. Vamos a colocar aquí de u, que es lo que tengo acá. Derivada parcial. Aquí colocado de en función de derivada para no complicar tanto la escritura. Entonces eso es lo que tengo aquí. Entonces aquí solamente sería derivar y sobre x. ¿Y quién es y sobre x? Y sobre x sería, aquí entonces esto es igual a 1 sobre, sigue igual esta parte aquí sobre x. Y y sobre x sería la derivada de este señor. Sería igual a menos, bueno, aquí no va igual, y lo voy a enredar después. Esta derivada, aquí que tengo que aplicar, derivada de un cociente. Entonces, aplicando esa regla derivada de un cociente, esto me va a quedar esta expresión menos y sobre x cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí yo puedo hacer simplificaciones. Mira, yo puedo simplificar esta y, se simplifica con esta y que está dividiendo. Esta x me cancela. Tengo x y x cuadrado, me va a quedar x. Entonces, este resultado sería solamente menos 1 sobre x. Y esta sería la primera derivada que acá. Miren que esa derivada de pronto se complica un poquito por ser una derivada. Bueno, ni tanto. Miren que fue el ejercicio muy sencillo porque acá es la derivada de un cociente, más o menos, para no hacer tan extensa aquí, recuerden que la derivada del cociente, el que va abajo, se eleva al cuadrado
Por aquí también, aquí para que lo observen, acá. Mírenla aquí. Está el cuadrado, derivo el que está abajo, que es U, en mi caso es X, y el otro, como es constante, se queda ahí. Mírenlo ahí, Y. Derivo este, pasa acá. Derivada de X es 1, y el Y queda constante. Del otro lado va a quedar el X, que es constante, y como X constante es 0, entonces me va a quedar es el lado negativo. Mírenlo aquí, que tenemos la derivada del cociente. Aquí está la primera que va arriba, es positiva, y la derivada del de abajo es negativa. Acá me queda la derivada del de abajo, porque el de arriba es constante y se hace 0, y me queda solamente la parte negativa. Bueno, entonces, ¿cómo vamos con esta primera derivación? O sea, porque estamos haciéndolo paso a paso. Esta sería solamente la derivada de este muñequito aquí, este que tenemos acá. ¿Cómo vamos ahí con esa derivada? ¿Fue clara? ¿Sí la comprendimos? Miren que, como les dije, la derivada del logaritmo de una expresión, llamémosla U, va a ser igual a la derivada de U sobre U. Aquí en este caso U fue Y sobre X. Entonces tomo 1 sobre Y sobre X por la derivada de Y sobre X. ¿Listo? Claro esa parte. Si alguno tiene alguna duda, inquietud, por favor haga las preguntas. Porque esto es Profe, precisamente lo preguntita. que usted va a aplicar. Sí, dale. Cuando llego ya a menos y sobre x al cuadrado, la y no se toma como constante entonces, sino que usa porque como está derivando sobre x. O sea, la y la dejo Acá quieta. en esta parte. Cuando paso a la siguiente que es menos y, cosa cuando derivo ahí, sí, cuando eso es derivada. Bueno, ok, bueno. Yo ahí simplifiqué este proceso. Deja y lo hacemos paso a paso ese proceso para que lo veas. Vamos a Gracias, ver si profe. borro todo. Vamos a borrar esta parte que ya fue clara. Y nos vamos aquí. Recuerda que la regla de derivación, vamos a mirarla acá, me dice, estoy derivando con respecto al de abajo. El de abajo sería X, aquí sería X cuadrado y acá tengo esta diferencia. Entonces la derivada de este, del de arriba, menos la derivada del de abajo. Entonces ahora acá, sale para calcular esta derivada solamente. Entonces aquí tengo la derivada del de arriba. La derivada del de arriba, ¿quién es? La derivada de Y. Y es constante, porque estoy derivando con respecto a X. Si yo derivo al de arriba con respecto a X, me quedaría 0 por X. Porque mira, la derivada del de arriba, bueno, vamos a escribirlo aquí y después hacemos los resultados. Aquí sería la derivada Y', es la derivada de Y por X, menos Y por X', que es su derivada. Aquí estamos abusando de la notación. Claro está, para poderlo verlo claro. Y abajo quedaría X al cuadrado. ¿Cierto? Aplicando las reglas. Por eso Ya, les sí. tengo aquí al ladito las reglas. Entonces, mira, esta derivada, ¿quién es? De este señor, ¿quién es? Esta, como es constante, se hace 0, ¿verdad? Como tú muy bien lo habías dicho, ahí en ese caso se queda constante 0. Entonces, la derivada del X pasa a ser 1. Entonces, ahora sí colocamos los resultados de esas derivadas. Aquí la derivada de este sería, me quedaría 0 por Y menos Y que multiplica a 1 sobre el X cuadrado. ¿Listo? Entonces mira que aquí esto se fue 0 y por eso que esta expresión me quedó Y sobre X cuadrado. ¿Quedó clara? Sí, profe, gracias. Listo, muy bien. Entonces ya todo eso lo hicimos para poder derivar este señor. Entonces miren que aquí el caso es que se complica un poquito cuando hacemos la derivada de este. Entonces vamos a borrar esta parte por aquí. Ya nos vamos a quedar solamente con la primera derivada que fue
este resultado, que es el que con el que nos vamos a quedar, que es menos 1, vamos a tenerlo por acá, menos 1 sobre X. Ese es Z', ese es el Z'. Aquí está. Bueno, ahora vamos a derivar ese. La derivada de esta es mucho más sencilla. Háganlo ustedes. ¿Quién me dice? ¿Quién es X? ¿Quién es X? ¿Quién está definido como X? Está Coseno de definido como t. X igual a Coseno de t. ¿Y la derivada de coseno de t quién es? Menos seno. No, Menos seno, seno seno. de t. Sí. Seno de t. Ahí está. Miramos. Mírala aquí. La derivada del coseno es menos seno. Entonces, para que tengan siempre las tablitas ahí y se ayuden. O sea, siempre es bueno, ahí se las comparto y ahí le hago para que ustedes vayan viéndola. Entonces aquí tenemos esto. Entonces ya tenemos la primera rama. Esta primera rama. Entonces aquí sería 1 y esta rama, bueno, ahí es la primera. Ahora vamos con la segunda rama. Ahora la segunda rama otra vez se pone un poquito extensa. Vamos a ver. No, Eso, ¿qué a ver. necesitas ahí? ¿Cómo? Bueno, continúa. Entonces vamos a derivar a este señor con respecto a y. Entonces sería logaritmo natural de y sobre x, pero esta vez la derivada parcial. Bueno, voy aquí a borrar esta viñetita de la presentación porque está estorbando. Y vamos a colocar la derivada parcial afuera. Derivada parcial con respecto a y. Entonces, sigue aplicando la misma regla. Esta es mi función u. Entonces, esa función u, recuerden, va a quedar por fuera y quedaría 1. La regla que hicimos ahorita, 1 sobre y sobre x y la derivada parcial con respecto a Hace un x. horario grande. Hace un horario grande. Ahora sí estamos bonitos. ¿Quién será? No, tiene que estar ocupado y pues. Vamos a iniciar aquí. Listo. Bueno, ok. Entonces aquí vamos a derivar con respecto a y a quién. A y sobre x. Ya tenemos clara esta parte. Recuerden la regla. Derivada del logaritmo. O sea, sería 1 sobre u, porque el u queda abajo por la derivada de u. ¿Sí? Para no poner todo esto con una línea abajo, y sobre x, sino que lo colocamos 1 sobre y sobre 1 sobre u por la derivada de u. Recuerden que en este caso mi u es este señor. Ahí eso está claro, ¿verdad? Ese fue el mismo truco que hicimos. Ahora, la derivada de este señor solamente va a ser la misma. Entonces, ahora es x al cuadrado ¿verdad? Y nuevamente mis derivadas. Aquí será y por x menos x' por y. Y esta vez, ¿quién es el que se muere o se sacrifica, por así decirlo? ¿A quién vamos a acribillar esta vez? Esta ocasión el que se va a acribillar, que es constante, es x. Entonces, esta parte acá, esta variante se murió esa pequeña variante. ¿Sí?
¿Cómo vamos a ir? Y me va a quedar sobrevivir, que es esto, 1 sobre y' derivada de y es 1 y me va a quedar x sobre x al cuadrado. ¿Cierto? Y esto sería igual a cuánto, dígame. Ahí sería igual a cuánto. Uno sobre X. Ajá, dígame, 1 sobre x. 1 sobre x. Entonces, ¿qué voy a hacer con este 1 sobre x? Este 1 sobre x lo voy a juntar con esta partecita que teníamos aquí. 1 sobre y sobre x, que se va a multiplicar por el resultado de la derivada del cociente, que fue 1 sobre x. Listo, entonces lo mismo. Este señor se va a ir con este. Este está aquí y este lo está dividiendo, se va y me va a quedar 1 sobre simplemente 1 sobre y. Ahí está. ¿Listo? Entonces ya tenemos en la rama, la otra rama tenemos, la rama de la y sería 1 sobre y. Y ahora la derivada parcial, la derivada de y con respecto a t. ¿Cuánto es esta derivada? Está facilita. La derivada del seno. Se las A menos tengo que coseno. mostrar. Coseno. No, la derivada del seno, ¿quién es? Mírenlo aquí. Coseno. Coseno. Listo. Está. Entonces esa derivada es coseno. Coseno de t. Entonces ya tengo todos mis ingredientes. Vamos a borrar y vamos a anotar toda la foto. Vamos a echarle todos los ingredientes que ya hemos encontrado. Entonces, si vamos, siguen para dónde vamos, ya tengo todos los ingredientes de esto, vamos a utilizarlos. Entonces aquí, primer ingrediente, menos 1 sobre x, que multiplica al menos seno, que lo teníamos allá arriba guardado. Menos seno de t. Listo, más la otra rama que me dio 1 sobre y por el coseno de t. Entonces, ¿qué me hace falta? Bueno, aquí este menos por menos se vuelve más. Ya sabemos que esta partecita aquí es más. Ahora, ¿qué tengo? Recuerden, tengo que reemplazar x y y. Entonces, ahora yo quito, voy a borrar aquí, quito este x y donde está el x voy a colocar, ¿qué voy a colocar? Seno de t, perdón, coseno de t. Aquí abajo voy a colocar coseno de t. Donde estaba la y. Vamos a poner esa línea aquí un poco más grande. Y ponerle menos aquí al logo. No hay problema. Lo mismo voy a hacer acá. Voy a borrar la y. Borramos la y y colocamos la parametrización de la y. ¿Cuál es la parametrización de la y? La parametrización de la y es seno de t. Borro ese señor y va este. Ahí hice el cambio. Y ahora, ¿qué puedo obtener aquí? Recuerden, ¿quién es seno sobre coseno? Funciones trigonométricas.
razones trigonométricas sencillas, grado 10 en el colegio. Seno sobre coseno es tangente. Tangente de t. Menos por menos se vuelve más. Entonces ahí tengo tangente positiva. Y por acá tengo coseno sobre seno. Es la inversa. ¿Cuál es la inversa de la tangente? La Secante. tangente. Listo. Y aquí sería este mi resultado. Ya. Listo. Bueno, entonces ya ahí tendríamos listo nuestro ejercicio, que es precisamente lo que le está pidiendo todos los ejercicios. Expresa el resultado final en términos de la variable t. Nosotros aplicamos la regla de la cadena y al final tenemos que expresar todo en función de t. Aquí este resultado nos dio todo en función de t. Este también nos dio todo en función de t. Y aquí miren el paso a paso. Ahí tenemos tangente de t, cotangente de t. Por aquí un último ejercicio aquí para desarrollar. Un poquito más, bueno, ni tan complejo. Si ustedes observan, todos tienen la misma facilidad. Entonces, este señor lo derivamos con respecto a x primero y después con respecto a y. Ahí está. Mírenlo aquí, esta es la parte. Con respecto a x, después de x con respecto a t. Derivada parcial con respecto a y después la y voy a derivarla con respecto a t. Entonces, aquí vamos a hacer esto aquí facilito. Este señor, ¿cuánto me dará si lo derivo con respecto a x? Entonces la y es constante, se anula y me quedaría que 2x por y. ¿Verdad? Si hay alguien que dice lo contrario, por favor. Entonces ahora vamos a derivar la función x con respecto a t. ¿Pero quién es x? Ah, es que x es seno de t. Entonces, ¿cuál es la derivada del seno? Que habíamos dicho anteriormente, la derivada del seno, ¿quién era? Coseno. Coseno. Excelente, coseno de t. Entonces, miren que la actividad no me pide que yo me sepa todas las cosas de memoria, sino que utilice las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Si yo estoy un poquito barro, como dicen a veces, estoy un poquito deficiente con las reglas de derivación, yo tengo mi tablita ahí a la mano para consultar, para no estar inventando. Entonces aquí viene el signo más y ahora vamos del otro lado. Ahora, esta misma la vamos a derivar con respecto a quién ahora. Y. Ya derivamos con respecto a x, ahora vamos a derivar con respecto a y. Entonces, si yo derivo esto con respecto a y, esta señora pasa a ser constante. Entonces, pero como tiene y, me va a quedar x al cuadrado. Menos la derivada de y al cuadrado es 2y. Listo. Y esta expresión yo la voy a multiplicar por la derivada de y con respecto a t. Ahora, ¿quién es esa derivada de e a la t? Ustedes están un poquito barros con ella. Vamos a buscarla aquí. ¿Qué me dice? Mírenla aquí. Derivada de la exponencial. Entonces me dice, derivo el exponente y la exponencial queda igual. Entonces, en este caso, como el exponente es t, la derivada de t es 1 y me quedo con la exponencial. Listo, ahí fácil. Entonces no los estoy no vienen ustedes con un acto de fe diciendo, ay, porque el profesor dijo que esa derivada era esta. Ahí yo se la estoy mostrando para que la tengan por si ustedes no la manejan. Me gusta utilizar más esta tablita porque esta tablita está en forma general. Miren que aquí decimos, hay tabla donde te dicen solamente la derivada de esto es e a la x, pero aquí está en forma general. Aquí está diciendo en función de otra variable, de la variable u. Entonces, cuando u es el mismo x o el mismo con respecto a que yo estoy derivando, ahí se vuelve 1. Entonces te queda e a la x o e a la t, que es nuestro caso. Bueno, listo. ¿Qué nos faltaría aquí?
¿Quién me ayuda? O sea, desarrollar toda esta expresión. Bueno, faltaría quién. Escribir quién es cada valor. Entonces aquí tenemos, vamos a colocar 2 que multiplica a x, pero x es seno de t. Bueno, aunque aquí el sentido del ejercicio pide otra cosa, pero vamos a hacerlo. Y y es e a la t. Vamos a cambiarle el color a y, es e a la t. Por el coseno de t. Listo, menos, perdón, bueno, menos no, aquí viene el más, porque esta es solamente esta parte aquí. Porque este es la primera parte. 2, este es x y este es y. Y este es coseno de t. Ahora viene x al cuadrado. ¿Quién es x al cuadrado? El x es seno de t. Entonces aquí sería seno de t al cuadrado. Vamos a colocar acá seno cuadrado de t. Seno cuadrado de t menos el 2 por el valor de y. Pero ¿quién es el valor de y? Recuerden, el valor de y es e a la t. Por e a la t. Bueno, aquí pareciera que se fuera a hacer un larguero, ¿cierto? Pero miren, en este caso lo que me está diciendo el ejercicio, cuando t es igual a 0. Entonces yo acá lo que voy a analizar qué pasa cuando t es igual a 0. Entonces analicemos, si t es igual a 0, entonces aquí tengo seno de t, seno de 0. El seno de 0, ¿quién es? Seno de 0. Esta expresión aquí es seno de 0. Por acá sería coseno de 0. Estoy escribiendo un poquito tenue. Por acá es seno cuadrado del 0. Entonces, ¿qué pasa con esos senos y cosenos de 0? ¿Recuerdan la identidad? Bueno, voy a hacerles aquí un bosquejito para practicar un poquito, por si se les ha olvidado. El bosquejo es el siguiente. Miren, yo tengo mi círculo unitario, ¿cierto? El círculo unitario. Ahí está el círculo unitario. Entonces, esta es la coordenada. X vale 1 y Y vale 0. ¿Verdad? Aquí en este punto, por si se les olvida, aquí es lo contrario. Aquí el X es 0 y el Y vale 1. Porque a veces no es necesario aprenderse las cosas de memoria, sino aprender de dónde o por qué salen o cómo relacionarlas. Y acá es menos 1 y 0. Solamente estoy colocando las coordenadas de los puntos donde corta. Entonces recuerden ahora, cuando yo tomo un ángulo, si la recta del ángulo hace esto, el ángulo es de ¿cuánto? De 0 grados, ¿verdad? Ese es el ángulo de 0 grados. Entonces, el coseno, siempre el coseno está asociado a la X, a la coordenada X, y el seno está asociado a la Y. Entonces, miren el truco.
Si el ángulo es 0, en este caso, ¿qué observo? X vale 1 y Y vale 0. Pero ¿quién está asociado a la X? A la X está asociada el coseno. Entonces quiere decir que cuando el ángulo es de 0 grados, el valor del coseno es 1. Entonces aquí voy a tener 1. Y el valor de la Y va a ser 0. Entonces esta expresión se muere, porque toda está multiplicando por 0. Es más, todo esto se cancela en 0. ¿Sí? Todo esto se vuelve 0. ¿Por qué? Porque tengo seno de t, seno de 0, y el seno de 0 es 0. Ahora, si el seno fuera pi medios o el ángulo de 90 grados, es lo contrario. El coseno es 0 y el seno es 1. Si el ángulo es pi 180, el coseno es menos 1, el seno es 0. Entonces es una forma muy útil para tener esos valores del coseno de 0, de 90, de 180 y así, de esos extremos. El coseno está asociado a la coordenada en X y el seno está asociado a la coordenada en Y. Un pequeño truquito ahí para tenerlo en cuenta, muy presente. Entonces aquí, este seno es 0. Bueno, ya todo esto se me anuló. Aquí el que se anula es este señor. ¿Y quién queda vivo? Aquí quedó vivo el menos 2. Aquí multiplica este, me va a quedar E a la 2t, pero a la t 0. ¿Qué pasa cuando una expresión el exponente es 0? ¿Quién se acuerda? En toda expresión que ocurre cuando el exponente es 0. O sea, si yo tengo a la 0, para todo número real, esto es igual a 1. Entonces, en particular, e a la 0 es 1. Entonces, miren que todo esto, lo único que sobrevivió fue menos 2. Y listo, ahí tenemos el ejercicio cuando t igual a 0. Pero nosotros en nuestros ejercicios no vamos a llegar a eso, porque en nuestros ejercicios no nos están pidiendo que evaluemos a t. Sino que este ejercicio tiene esa particularidad de que aparentemente se va desarrollando y estas expresiones en vez de simplificarse se van haciendo más grandes, porque tengo seno de a la t, 2 veces seno de a la t por coseno. Seno cuadrado de t menos 2e a la t, o sea, en vez de simplificarse, como fue el caso de los ejercicios que nosotros hicimos, aquí está, que se simplificaron y se hicieron más pequeños, ese ejercicio que vemos se está ampliando. Pero ¿qué pasa? Cuando evalúo t igual a 0, se vuelve una cosita nada porque es solamente el valor puntual. Bueno, entonces esa misma metodología es la que ustedes van a implementar en sus ejercicios. Cada uno va a ir aplicando su ejercicio. Miren que hicimos un caso cuando son cosenos, hicimos casos polinómicos, hicimos caso de logaritmo, hicimos el caso de la exponencial. Ya con eso ustedes tienen un insumo para comenzar a desarrollar su actividad. Bueno, no sé quién tiene alguna duda, alguna inquietud. Espero que la webconferencia del día de hoy, de esta noche, haya sido del mayor provecho para ustedes. No sé si tengan alguna inquietud, preguntas. ¿Está todo claro? Dime, José. Hola, profe, buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, claro, sí te escuchamos, José. Profe, sí tengo como una duda, no sé si su merced tenga información sobre el tema, es que si hay horarios de CIPAS o temas así, es que tengo varias dudas sobre los ejercicios anteriores. Bueno, el horario de CIPAS nosotros lo estamos ahí. Y en cuanto al horario de atención, bueno, no, bueno, vamos a suspender aquí un poquito la cámara porque esto sería, bueno, entonces si no hay preguntas acerca de la actividad, vamos a detener, esperemos que grabe.